En la clase de Revit de hoy voy a hablar de uno de los errores que se suelen cometer al trabajar con los muros. El error que dice los elementos resaltados están unidos pero no son intersecantes. Este error está totalmente relacionado con la herramienta unir geometría. Imaginaos que yo estoy construyendo una serie de muros y para eliminar la lista de tránsito utilizo la herramienta unir geometría. Me vendría a la ficha modificar, al grupo geometría y aquí tendría la herramienta unir geometría. Entonces imaginaos que yo uno geometría de estos dos muros, elimino la lista de tránsito y pasa el tiempo y por alguna razón me veo obligado a modificar la altura de uno de los muros y, por ejemplo, en este muro de aquí le quito el desfase de base y pongo 0. Ya os digo que podría ser una necesidad que me surge en el proyecto, pongo aquí 0 y fijaos que al poner 0 aparece este error en pantalla. Los elementos resaltados están unidos pero no son intersecantes. Lo que te dice este error es que originalmente estos elementos se estaban tocando y que cuando dos elementos se están tocando sí que funciona la herramienta unir geometría. Pero tú ahora estás separando elementos que previamente estaban unidos con la herramienta unir geometría. Y te dice que cuando dos elementos no se tocan, pues que no tiene sentido utilizar la herramienta unir geometría. Claro, si tú le das a separar elementos porque te estás dando cuenta de que estos muros a partir de ahora no se van a tocar y por tanto no tiene sentido unir geometría, si le das aquí a separar elementos, estás solucionando el problema. Y estos muros no guardan en su interior el error que ahora mismo estás cometiendo. Sin embargo, mucha gente lo que hace es darle a aceptar, como diciendo, vale, muy bien, acabo de leer la frase y le doy a aceptar. Pues si le das a aceptar, estás manteniendo este error. Estás dejando dos elementos separados, pero que en su interior siguen unidos geometría. Y fíjate que si tú aceptas, parece que tú estás trabajando con ellos perfectamente, pero si seleccionas el elemento, te guarda aquí el error. Y si pinchas, te vuelve a decir lo mismo. Los elementos resaltados están unidos pero no son intersecantes. Si quieres seguir trabajando y eliminar el error, separa los elementos y continúa trabajando, ¿vale? Entonces, cuando tú analizas un caso en particular, se entiende perfectamente qué es lo que está pasando con los elementos resaltados, están unidos pero no son intersecantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que este error me lo encuentro muchísimas veces cuando me toca corregir proyectos de alumnos. Yo lo primero que hago cuando tengo que corregir un proyecto es ver el listado de errores que ha podido cometer esa persona a la hora de modelar. Yo me vengo a gestionar, consultar y esta herramienta, comprobar avisos, es la primera herramienta que enciendo cuando me toca corregir un proyecto. Aquí veo los errores que se van cometiendo. Entonces, es muy frecuente que me encuentre los elementos resaltados están unidos pero no son intersecantes. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre a veces? Que me sorprende el listado de avisos relacionados con este error de los elementos resaltados están unidos pero no son intersecantes. Me pongo aquí a pinchar y de repente digo, pero oye, ¿cómo puede ser que dos elementos que están tan alejados me estén dando este error? ¿Cómo puede ser que yo haya intentado unir geometría de dos elementos tan separados? Lo mismo, me pongo aquí a pinchar y veo, bueno, dices, vale, pues más o menos están cerca, pero dices, yo no tengo intención de unir geometría este con este. Y me pongo aquí a verlos y dices, oye, llegó un momento en el que dije, ¿qué está pudiendo pasar para que salten estos errores de muros que están tan alejados? Vuelvo otra vez a este proyecto. Imaginaos que me toca unir geometría, como yo os he dicho, de todos los muros del proyecto. Evidentemente, la herramienta unir geometría, pues se convierte en una herramienta que es bastante laboriosa cuando tienes que empezar a unir todos los muros unos con otros, los muros con los suelos, y claro, caí en la cuenta de que podría darse el caso que al unir geometría intentemos ganar velocidad con la herramienta unión múltiple. Porque si tú utilizas unión múltiple, lo que te está diciendo el programa es que ya no tienes que ir elemento con elemento, elemento con elemento, de dos en dos, sino que lo que tienes que hacer si utilizas unión múltiple es pinchar primero un elemento, uno de ellos, por ejemplo el muro, y luego, a continuación, ir seleccionando otros elementos con los que tú quieras unir geometría. Si yo pincho aquí este de arriba, uno geometría, si yo pincho este de aquí abajo, uno geometría, y he ganado un poquito de tiempo. Pues claro, control Z, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que si tú enciendes la herramienta unir geometría y le dices unión múltiple, empiezas, igual que antes, por este muro, pero ahora tú tienes la posibilidad de seleccionar muros con ventana. Y claro, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Pues que tú estás intentando unir geometría de un montón de muros que no se están tocando con el muro del medio, y por tanto sale este cartel porque estás intentando unir geometría, fíjate, de este muro que no se toca, de este otro, de este, de un montón de muros, y
estoy convencido de que ha pasado algo parecido a esto, porque tú, si tú sales este cartel y le das a aceptar, estás manteniendo el error de todos los muros, aceptas. Claro, unes los buenos, unes los que se tocan, pero mantienes el error en un montón de muros que no se tocan. De manera que si tú ahora te vienes otra vez a gestionar, consultar, comprobar avisos, aparece aquí un montón de muros, este con este, aquí no se ve, este con este, y dices tú, pues oye, quiero pensar que ha podido pasar eso, que ese alumno ha intentado unir geometría y para ganar tiempo ha hecho una captura de pantalla de un montón de elementos y claro, se mantiene el error en un montón de muros. ¿Cómo se puede solucionar de la manera más rápida un montón de avisos? Porque aquí, fijaos que si yo bajo, tengo, fijaos, más de 200, más de 300, más de 400 avisos, y no quiero seguir bajando, pero tengo un montón de avisos para solucionar este problema. Porque claro, cuando es uno, cuando son dos o tres, pues oye, los vas marcando y le dices separar elementos, ¿vale? Pero claro, aquí tienes más de 400 errores. Y entonces, ¿cuál sería la manera más rápida de solucionarlos todos y que el proyecto deje de tener todos esos errores? Pues una manera muy sencilla sería, coges un muro, con las gafas aíslas categoría, seleccionamos ahora todos los muros del proyecto, nos venimos aquí a mostrar avisos y le decimos una sola vez separar elementos. Parece que no va a hacer nada, porque te los sigue manteniendo todos, pero si aceptas, fijaos que ha separado todos estos elementos que tenían avisos. Si ahora deselecciono todo y me vengo a este muro, por ejemplo, que tenía un montón de errores, fijaos que han desaparecido. ¿Vale? Entonces, si yo me vengo ahora aquí a consultar, ya el error que nos estaba indicando que un montón de elementos resaltados estaban unidos, pero no eran intersecantes, ha desaparecido. Se mantienen otros, pero por lo menos ese ha desaparecido y fijaos que teníamos más de 400 errores. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!